Estaba solicitando acceso al doctor, doctor Listo, Escamilla. ya estamos en vivo. Ya está. ¿Ya Ya estamos en estamos en vivo? vivo. Así Ay, es. espérenme que tire aquí una bocinita. Pues de regreso a la pantalla, espérenme. Pues vamos a comenzar de manera formal. Unas cuestiones técnicas. Muchas gracias a quienes están con nosotros, por supuesto, y una vez más a la protagonista del día de hoy, la doctora Astrid Munar, que amablemente accedió a compartir reflexión y dedicarnos un poquito de su tiempo para discutir algo bien interesante que sería la mediación pedagógica. Algunas cuestiones técnicas, por favor, mantener sus micrófonos en silencio durante la exposición para evitar interferencias con... Ya se está grabando, sí, también. Para evitar algún tipo de interferencia durante el desarrollo del tema, por favor, cuando llegue el momento la doctora Munar tendrá entre 40 a 45 minutos aproximadamente para desarrollar su trabajo. Después, ya a micrófono abierto, tendrán la posibilidad, quienes así lo deseen, de exponer sus preguntas de viva voz. Quienes han seguido las mesas sabrán que a nosotros nos gusta y privilegiamos este diálogo directo, abierto, siempre con nuestros ponentes. Eso es fundamental. Y entonces, quienes vayan levantando la manita, ¿no? Ahí en el icono de Zoom con su manita levantada, ya se les irán dando los turnos para que puedan ir exponiendo sus preguntas y o comentarios. Les pediremos que sean comentarios o preguntas breves, no más de 2 minutos, para que el diálogo pueda ser fluido entre ustedes y nuestra conferencista. Y para que ustedes obtengan su constancia, su reconocimiento, ya también sabrán que durante la charla, a la mitad más o menos del evento, estaremos aventando un enlace por el chat de aquí de Zoom para que ustedes ingresen y llenen el formulario solicitando su respectiva constancia. Sin más que agregar, pues bueno, a continuación estaría el doctor Gabriel Álvarez Hernández, miembro de esta red multidisciplinaria sobre formación y educación, dando la bienvenida y pues sí, la bienvenida oficial formal a la mesa del día de hoy. Adelante, mi querido Gabriel, por favor. Muchas gracias, querido Omar, y muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, acá son tardes, noches, en donde sea que sea de noche. La red multidisciplinar sobre formación y educación les agradece a todos y a todas ustedes su presencia. En esta ocasión contamos con la presencia pues, de la doctora Astrid Munar, quien nos va a exponer un tema sobre mediación pedagógica, tiempos de pandemia, y agradecer a todos los que se han conectado desde Bolivia, Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, por supuesto, México, quienes nos han acompañado durante todo este tiempo, ya prácticamente más de un año. Sabrán que la red ha crecido conforme ha ido pasando el tiempo, y eso pues nos tiene muy contentos, y al mismo tiempo nos compromete siempre a hacer un trabajo cada vez más fino y con una intención pedagógica pues todavía más profunda, y eso es lo que intentamos. Y bueno, hoy celebramos precisamente la presencia de la doctora Astrid Munar. Muchísimas gracias a todos y todas los aquí presentes, y a continuación, bueno, la síntesis de la doctora. Buenas tardes a todos. Bueno, Judy Astrid Munar Moreno. Ella es egresada de la Escuela Normal Superior Santa Teresita de Quetame. Es licenciada en Psicología y Pedagogía y tiene maestría en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Especialista en Dirección, Coordinación y Gestión de Instituciones y Programas de Alfabetización de Personas Jóvenes y Adultas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctora en Educación por la Universidad de La Salle, Costa Rica, educadora con 20 años de experiencia en todos los niveles de formación, asesora de instituciones educativas y escuelas normales, catedrática e investigadora en universidades como La Sabana, la Universidad Pedagógica, Universidad del Tolima y la Fundación Universitaria Montserrat. Bueno, pues bienvenida, doctora. Y en este momento el maestro Omar va a dar una introducción a la mesa como un preámbulo a la reflexión. Bienvenida y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Jorge. Hacer nada más hincapié en que como red, nuestra red multidisciplinaria formación
y educación no perseguimos fines de lucro, tampoco obedecemos a intereses políticos partidistas ni a congregaciones religiosas o ideológicas de ningún tipo. Nuestra principal motivación es la difusión, vinculación y reflexión de índole académico sobre las diversas problemáticas en torno a la formación y la educación. La red multidisciplinaria sobre formación y educación está regida por el respeto a la dignidad y autonomía de todas las personas, por el respeto a la diversidad en todas sus manifestaciones y acepciones. Buscamos, mediante el fomento del diálogo filosófico y no del diálogo retórico, usando la distinción que hace Jas Maschlein, la construcción de puentes transdisciplinarios que consientan la comprensión cabal de nuestra realidad educativa y pedagógica. La mesa de hoy, intitulada La mediación pedagógica, una alternativa para la educación en tiempos de pandemia, dirigida por la doctora Judy Astrid Munar Moreno, ayuda indiscutiblemente al bien logro de nuestros objetivos. La mediación pedagógica ya aparecía en Vygotsky, que sin ser pedagogo, entendió muy bien el papel de la escuela y el habla para la preservación de la cultura. La pedagogía, dice el que para algunos es considerado el Mozart de la psicología, es la mediación entre el sujeto y su cultura. En otras palabras, la pedagogía, haciendo uso de la escuela y el lenguaje, enculturaliza al sujeto. Más recientemente, la mediación se ha entendido como el puente entre el sujeto y el aprendizaje. Frente a estos postulados, también está la idea de entender a la mediación como los procesos de subjetivación, de formación de los sujetos. Tal variedad de enfoques invita a pensar o a preguntarnos qué es la mediación pedagógica y qué es lo que caracteriza precisamente a la mediación como pedagógica. Hay mediaciones no pedagógicas. ¿Cómo identificar entre unas y otras? Es decir, aquellas que sí son pedagógicas y aquellas que no lo son, ¿no? Y una de importancia sustancial por los fenómenos que hoy vivimos a escala global. ¿Cuál es el papel de la mediación en tiempos pandémicos, ¿no? Para discutir estos y otros ejes problemáticos se encuentra, ya lo comentábamos, la doctora Munar Moreno, a la que, como es costumbre de este espacio, les pediría abriéramos unos 3, 4 segundos nuestros micrófonos y recibiéramos con un fuerte, caluroso aplauso a la doctora Astrid por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Y con esta pequeña pero honesta ovación, doctora Moreno, pues bueno, adelante con su trabajo. Nuevamente, muchas gracias. Pues muchas gracias a la red, a Orlando, que tuve la oportunidad de conocerlo hace algunos años en la Universidad Pedagógica en esos intercambios interesantes de la vida. La mediación pedagógica es un asunto que, como Orlando, llegan de un momento a otro inesperada. Hace parte o ha hecho parte de mi historia, de mi formación. Y tal vez no la decantaba tan clara, ¿no? Siempre pensaba en los puentes, en los religajes, en los andamiajes, en esos entrelugares que solemos tener para conversar, para dialogar, para construir con otros, ¿no? Y en algún momento de mi historia llego al doctorado de la Universidad de La Salle en Costa Rica, un doctorado en educación que en aquel momento tenía el énfasis en mediación. Todavía estaba vivo Francisco Gutiérrez, que en aquel entonces tuve la oportunidad de conocerlo y conocer sus reflexiones, el planteamiento sobre el cual estaba soportado pues un programa doctoral como el que realizamos en aquel entonces. Y bueno, en esos ires y venires desde una perspectiva, no sé cómo denominarla en este momento, compleja quizá, no tan fácil de asumir para quienes nos hemos debatido entre la formalidad, la rigurosidad y cierto anquilosamiento, cierta cuadrícula en la formación, pues nos cuesta un poco salirnos del lugar, descolocarnos, desacomodarnos y evitar la incertidumbre. Y la mediación ha sido
protagonista en estos tiempos y en todos los tiempos, cuando pensamos en que la formación de la subjetividad no es un camino trazado, más bien es un camino que se construye, que va, que viene, que es dinámico, que no tiene una linealidad puntual, sino que como la vida habita el devenir. Muchísimas gracias por esa fabulosa invitación. Bueno, la invitación también obedece a compartir una experiencia que hemos venido construyendo, no solo desde la formación doctoral, sino poniéndola en práctica, ¿no? Que es lo que uno debería hacer con los saberes y más en la formación de sujetos. Precisamente en estos tiempos tan complejos que habitamos todos en nuestra América Latina, en la escuela normal en donde yo trabajo, así como he trabajado en universidades, actualmente estoy dedicada al área de pedagogía de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori. Y allí, en la formación de maestros, surge otra vez este interrogante y este bucle de la mediación. Y entonces hemos consolidado una propuesta, bueno, consolidar es mucho decir, hemos ido construyendo y recreando una propuesta de mediación que hoy voy a compartir con todos ustedes. Entonces voy a permitirme, sin más preámbulos, compartir mi pantalla. Me dice que no estoy habilitada. En varios... Creo que con darle Listo. compartir, ahí está. No, listo, ya está, doctora. Ya lo configuré, listo. Perdone, gracias. No se preocupen. Entonces tengo como un consolidado. No lo llamaré una presentación como tal tan formal, pero sí como una ruta, un poco para conversar sobre esto y luego ir a un blog que hemos venido construyendo con mi hermana en los azares de la vida. Mi hermana menor está estudiando en la escuela normal y resultó que yo soy su maestra de pedagogía. Entonces con ella hemos ido construyendo y recapitulando este blog en donde están todas las experiencias de mis maestros en formación y todo lo que ellos han logrado construir desde la mediación. Bueno, la llamamos una alternativa para la educación en tiempos de pandemia, pero de por sí, digamos desde los mismos planteamientos de Vygotsky que ya retomaron aquí en la antesala de esta discusión, la mediación surge como una alternativa, ¿no? Hay unas discusiones en el área de la pedagogía, en el campo de saber, y bueno, ya sabemos ese debate que es de largo alcance, ¿no? Definir la pedagogía no es un objeto sencillo, o por lo menos no lo ha sido en Colombia, en donde el debate ha sido muy amplio. Entonces, en este campo pedagógico, la mediación se ha erigido como una alternativa en tanto los dos caminos teóricos que han tomado la pedagogía están situados o en la enseñanza, digamos como propia dentro del saber del maestro, o en el aprendizaje dentro de la promoción, de lo que implica que el sujeto es aprendiente. Y la mediación parece ser ese puente, ¿no? Ese lugar en donde esos saberes se pueden construir, significar y subjetivizar, por supuesto, a la lógica o a la luz de diferentes coyunturas o escenarios. En este caso nos tocó el de la pandemia, el de, como muchos maestros en América Latina y en Colombia en este momento, llevar el saber de otras formas, a través de otras posibilidades que no son solo las virtuales, ¿no? Y que requieren un ejercicio sensato en términos de la comunicación y el lenguajeo que nos proponían autores como Gutiérrez, como Freire. Bien. En la ruta que propongo, entonces, vamos a abordar 3 ejercicios muy sencillos. Uno tiene que ver con las conexiones o los andamiajes e intuiciones que nos llevan a hablar de la mediación, unos principios que nos han propuesto y unas formas de abordarla para luego finalizar con algunas muestras, si el tiempo no lo permite. ¿De dónde viene la idea de mediación? Bueno, ya nos venían comentando en antesala a este ejercicio sobre Vygotsky, sobre su visión, ¿no? Desde la medida de la cultura y el papel tan importante que juega la relación con el otro en los procesos de socialización o de subjetivación. En una perspectiva sociocultural, él nos permite pensar que las construcciones simbólicas, aquello que hemos llamado las subjetividades, se construyen en relación con el otro, en comunión con el otro.
pero que esas comuniones requieren unos religajes y unas formas de elaboración y de construcción, ¿no? A los que él les llamó andamiajes, ¿no? Quizá uno de los sinónimos iniciales propuestos para entender la mediación es la idea de andamiaje que nos propone Vygotsky, ¿no? Anteriormente, el andamiaje no es otra cosa que el puente que le permite al otro desplazarse a ese lugar al que como maestro lo quiero llevar. Entonces, no solo es mi discurso, ¿cierto? Ni mi dominio de la disciplina la única que pacta la enseñanza, sino que la disposición de los andamiajes, en este caso de las mediaciones, también van a permitir que la enseñanza converja en el aprendizaje y en la subjetivación de los saberes. Otra de las perspectivas que ha sonado fuertemente dentro de la idea de mediación, pues es una perspectiva un poco más moderna, neopiagetiana podría decirse, que también retoma los planteamientos de Vygotsky, es la de Reuben Feuerstein, el israelita que ha propuesto una serie de mediaciones, ¿no? Si se pueden llamar así. Él tiene unos módulos muy interesantes, constructivos, sobre la modificación o la modificabilidad cognitiva, en donde esos instrumentos pasan a ser el mediador a través del cual los sujetos pueden generar nuevas estructuras de pensamiento y construcciones del lenguaje y del símbolo. Y finalmente la perspectiva en la que estamos situados en este momento dentro de esta experiencia, que es la que nos ha propuesto Francisco Gutiérrez y Daniel Prieto a partir de los planteamientos de Paulo Freire, ¿no? Una perspectiva que desde la mirada crítica del saber, del posicionamiento del sujeto, del ser y estar en el mundo, lo que intenta decirse es que es alternativa porque entiende el valor del otro en el proceso, ¿no? Generalmente hemos venido pensando en la pedagogía o históricamente en la tradición de la pedagogía, y esa ha sido discusión de amplio rango, en el valor del saber disciplinar que el maestro instruye, ¿no? Que el maestro dosifica en los procesos curriculares. Pero la mediación entra a ser un ruido quizá, por eso me gusta tanto esta idea de la incertidumbre, ¿no? Entra a ser un ruido que la constituye en alternativa, en tanto entiende que la enseñanza es un camino continuo, en términos de lo que implica el aprender, el desaprender, el reconstruir, el significar, el resituar y el conectar y andamiar nuevos elementos en esos procesos de aprendizaje. En ese orden de ideas, en la escuela normal hemos llegado a pensar en la mediación quizá como un dispositivo, ¿no? Entendiendo que el dispositivo es una suerte de artefacto. Yo siempre que converso con mis estudiantes a través de estos medios, suelo acudir a la mano como una metáfora de la mediación y el dispositivo, ¿no? Un artefacto que vincula el músculo, los huesos, todo el proceso de circulación, toda la piel que lo entraña, lo envuelve, ¿cierto? Y que permite que ese artefacto elabore. Entonces, en esa lógica, la mediación es un artefacto, es un dispositivo que permite una agencia. Y esa agencia la denominamos intervención. La mediación pedagógica es una alternativa para el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje, claro, en un sistema continuo, en un sistema que no es lineal, sino que por el contrario quizá es espiral, en la medida en que se vuelve sobre los aprendizajes, sobre aquellos caminos recorridos, pero se vuelve con unos acumulados que lo que permiten es resignificar, reconstruir y darle nuevos sentidos y aplicaciones a aquello que podemos aprender. En esa perspectiva, apostamos por la mediación como un dispositivo que permite la agencia, en este caso a los maestros, a esa agencia se les denomina intervención en una relación con otros. Y esa intervención implica reconocer que lo alternativo radica en condiciones de tiempo y espacio, como lo ha propuesto esta pandemia, ¿no? En un escenario de acción educativa que no necesariamente está situado en la presencialidad taxativa y normativa en la que ubicábamos los cuerpos, los sujetos y las subjetivaciones, sino que a través de diferentes herramientas y estrategias, el sujeto se hace presente en una presencialidad, no quiero llamarla virtual, quizá multicausal o multilineal, como lo denomina la física cuántica en su momento, ¿cierto? Que permite que el otro y su intención esté allí en un material, en una disposición o en esa famosa intervención.
Y en esa lógica también estamos afirmando que lo alternativo es circunstancial, pero además de eso porque es un esfuerzo para transformar la idea de agencia que existe en la relación pedagógica, ¿no? La relación pedagógica como relación de poder siempre está supeditada al saber del otro y a la construcción de ese saber y a la significación que queda en el sujeto, ¿no? Entonces, en esa lógica, esa idea de agenciar una relación pedagógica diferente, pues en estos tiempos de pandemia va a estar marcada por la virtualidad y en la inmensa necesidad de comunicar de manera diferente, ¿no? Hoy en día todos tenemos acceso a redes, a información, a videos, a tiempo real, a situaciones en tiempo real en cualquier parte del mundo. Eso es parte de la multicausalidad y la multilinealidad, ¿cierto? Y en esa lógica, la mediación, más que llevar la información, lo que hace es que el otro pueda resignificarla para sí y darle un nuevo sentido o darle una significación importante y que tenga lugar en su existencia. Con eso se está afirmando que las transformaciones en el quehacer pedagógico pues pasan necesariamente por la capacidad de analizar el saber con el que se cuenta, con el que se puede recrear nuevas formas de comunicación que permitan acercarnos de manera distinta y equitativa con otros y otras. Y esto de la equidad tiene mucho que ver, ¿no? Puesto que la pandemia lo único que hizo fue develar mucho más, desnudar mucho más allá la realidad educativa del país, ¿no? Las circunstancias. Estábamos quienes podíamos asistir a la presencialidad y denotar las dificultades de las poblaciones en el acceso a la educación. No basta solo con el cuerpo presente, ¿no? Sino que sabemos que la mente y el pensamiento también deben estar allí dispuestos en unas relaciones de aprendizaje diferentes. Pero cuando no se tiene esa posibilidad de la presencialidad y además de eso la carencia de equipos, la carencia de conexiones, de recursos, pues cómo podemos hacer con la mediación para llevar educación a sectores que difícilmente pueden acceder a estos procesos de virtualidad que hoy, de los que hoy muchos hemos podido participar. Bien. Y en ese orden de ideas, esta experiencia pues tiene 3 asuntos allí sobre la mediación. Lo primero es que pensar en lo alternativo implica reflexionar, pensarse, en este caso los chicos, al decirles, bueno, ahora tenemos que pensarnos una nueva forma de ser maestros, una nueva posibilidad de acercarnos a los otros a través de la práctica y en ese caso pues nos cuestionamos cómo soñamos esto, cómo a través de las proyecciones y de esos ideales, esa capacidad de sueño, los maestros formadores y en formación educamos en tiempos de pandemia, contemplando aspectos elementales como los que ya me he referido, la incertidumbre, el gozo de la existencia, la necesidad del significado, la facilidad de la expresión o el facilitar la expresión a los otros y la necesidad de coexistir y convivir con otros y otras. Todo ello fundamentalmente con la capacidad de educar para apropiar la historia y la cultura, ¿no? Es parte del legado del proceso educativo. El otro elemento que nos convoca dentro de esta perspectiva de la mediación es que es un reto, ¿no? Para nosotros en cualquiera de los casos en los que nos encontramos, los maestros en formación, promover prácticas desde la creatividad, la curiosidad, la lúdica y la producción de saberes en el marco de lo que la escuela normal había propuesto y es que los maestros en su intervención se deben permitir desarrollar una capacidad curiosa, la digo yo, ¿no? Ellos la llaman una aptitud investigativa y esa actitud tiene que ver con el cuestionarse, con el no naturalizar las relaciones pedagógicas y las relaciones de saber y por supuesto los saberes en sí, ¿no? Y finalmente la mediación pedagógica entonces representa para nosotros la necesidad de hacer de manera diferente, ¿no? Un ejercicio de tender puentes, como dice Vygotsky, de entablar andamiajes en una relación pedagógica con otros. Es un entrelugar quizá, ¿no? Como ya lo diría Vygotsky, es un andamio, un puente que tejemos entre nosotros, nuestros saberes y formas de pensar, y los otros también con sus saberes, sus formas de pensar, sus necesidades de aprender, sus realidades y sus recursos. Y ya vamos a ir entendiendo por qué.
Por supuesto, la mediación pedagógica tiene unos principios, ¿no? Desde la propuesta estoy sustentada en el texto de Francisco Gutiérrez y Daniel Prieto, que hicieron para la Universidad de Guatemala en 1997, donde hicieron todo un módulo de formación para la educación a distancia, ¿no? Ellos, digamos, en esta perspectiva ya venían pensando en la no presencialidad del sujeto en términos tangentes, ¿no? En términos de la materia física allí, pero sí de la presencialidad del sujeto en su discurso, en su hacer y en las formas de disponer, es decir, en las formas de mediar. Y en esa lógica hay 6 principios que ya he venido mencionando anteriormente y que tienen que ver fundamentalmente con pensar de manera diferente la relación con otros, la relación pedagógica con los otros y otras. Esos principios pues son educar para la incertidumbre, educar para el goce de la existencia, educar para la significación, educar para la expresión, para la coexistencia y sobre todo para el apropio de la cultura y de la historia con un sentido y un significado propios. En este último es que basé yo mi tesis doctoral, ¿no? En esa educación para el apropio de la cultura. Mi tesis doctoral en este doctorado en educación se denominó subjetividad mestiza, ¿no? Y es una forma diferente de apropiar el saber de las mujeres mestizas y de las construcciones que hemos logrado a lo largo de nuestras formaciones académicas, ¿no? Que a veces son un poco desdibujadas o por lo masculino o tal vez por lo femenino en un rango de lo blanco. Entonces, ese cruce transicional o transposicional o intersectorial, pues está marcado por la subjetividad. Bien, en Educar para la Incertidumbre, ¿qué es lo que nos están proponiendo estos 2 personajes? Y haciendo una muy buena lectura de Paulo Freire. Que la mediación está llamada no para transmitir, que ha sido una idea de la pedagogía que ha permanecido por mucho tiempo, sino para interrogar. El saber no podemos seguir pensando que el saber se construye transmitiendo, verbalizando simplemente, sino tenemos que empezar a tender puentes para interrogarnos, es decir, activar la curiosidad en el otro, ¿no? Por eso digo que leyendo muy bien a Freire, recuerden que para Paulo Freire la curiosidad, pasar del sentido común a una curiosidad epistémica era fundamental en su propuesta de alfabetización. Entonces, uno de los primeros eslabones en la mediación es ¿no? El trabajar en la incertidumbre, localizar, reconocer, ubicar, procesar la información, educar para resolver inquietudes, problemáticas, planteamientos, por eso también hablamos del interrogante, de la pregunta. Educar para saber reconocer las propuestas mágicas de la certidumbre, ¿no? Desmitificarlas y resignificarlas. Yo pienso que este proceso de paro nacional que hemos visto a lo largo de todos estos meses tiene que ver con que hay una ruptura, ¿no? En esas certezas mágicas, en tener la necesidad de tenerlo todo resuelto y en darnos cuenta, digamos que esta pandemia sí nos ha venido enseñando que el mundo se va a ir transformando, nuestras relaciones y las lógicas sobre el mercado, sobre el conocimiento, sobre la relación con los otros y sobre la misma existencia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos empezamos a pensar qué sentido tiene la existencia para nosotros, cómo resignificar ahora el ser maestros a través de estos medios digitales, con qué propósito es que estamos educando, ¿no? Y empezamos a desmitificar y resignificar esas propuestas mágicas en donde ya todo estaba dado, ¿no? Aparecía todo dado y ahora ese piso se cae nuevamente. Digamos que no es que no lo hayamos pensado, es quizá que a veces nos acostumbramos tanto o a la comodidad de no tratar de desubicarnos, ¿cierto? Que cuando pasan este tipo de experiencias que nos llevan a la incertidumbre, que a veces generan angustia, pero también nos permiten pensar y reflexionar hacia dónde estamos apuntando, hacia dónde va el camino de nuestra existencia. Y eso lo hace muy valioso. Ya nos decía Thomas Kuhn en su texto, Thomas Kuhn, en la estructura de las revoluciones científicas, cómo a medida de la historia hemos ido cambiando, ¿no? De paradigmas. Entonces, y aún así en el cambio de paradigmas, seguimos añorando la certidumbre y seguimos añorando un mundo idealizado que en realidad no está bien. Educar para crear, recrear, utilizar nuevamente los recursos tecnológicos de maneras más pedagógicas, quizá más resilientes y que aporten más a nuestra subjetividad.
Hay un planteamiento aquí muy bonito de Humberto Maturana frente a lo de educar para la incertidumbre, y es: ¿por qué me impones lo que sabes si yo quiero aprender lo desconocido y ser fuente en mi propio descubrimiento? Entonces esto rompe un poco con esa idea de la transmisión, pero no necesariamente con la idea del saber, ¿no? Porque a veces en estos días ha habido un texto que me ha tocado mucho del profesor Alejandro Álvarez, es un texto reciente en la revista número 53 de la Pedagogía y Saberes, en donde habla él de la pérdida epistemológica de la pedagogía, la pérdida de rigurosidad, y culpa un poco a la perspectiva crítica de eso, ¿no? Hay que decantar un poquito más el texto, pero también es el pensarnos en esa idea tradicional del maestro como sujeto de saber, claro, sí, interesante, importante, pero no como el que transmite, ¿no? No como esa biblioteca parlante que a veces imaginamos allí, sino más bien como un sujeto que se construye con otros, y en ese lenguajeo, en esa consistencia, en esa autopoiesis genera otras lógicas de saber y de poder, ¿no? Uno tiene que resignificar qué es lo que llega a la escuela, por qué llega así y para qué se permite llegar y qué es lo que le permite a los sujetos agenciar. Bueno, voy a ir avanzando más rápido si no se me va el tiempo. Educar para el goce de la vida. En estos días tengo a mi hija de 3 años también haciendo todos estos ejercicios de educación en la virtualidad, y un día en alguna clase se tenía que conectar y me decía: pero es que yo lo quiero disfrutar, si yo no lo disfruto no me quiero sentar. Entonces yo empezaba a pensar en este escenario, ¿no? Educar para el goce de la vida. Cómo a través de la mediación y a través de lo que hacemos y lo que compartimos con otros generamos entusiasmo, generamos un sentido de, independientemente o a partir o a propósito de todo esto que nos pasa, tenemos que darle un nuevo significado a lo que hacemos, cómo sentimos la vida, cómo nos coinspiramos en colectivo. Yo pienso que si la pandemia le ha apostado a la individualidad, ¿cierto? Porque no hay nada más individualizante que ponerse esto, ¿no? No hay nada más despersonalizante que estar de esta manera. La mediación la apuesta más para la conjunción, para la conspiración en el mejor de los sentidos. Conspirar con otros para compartir creativamente, para generar respuestas a preguntas, a ideas, a estructuras, a otras formas de relación, para jugar, para movilizar las energías, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos asuntos significativos que a través de estas herramientas como el computador, el celular, no sean un entretenimiento vano y banal, sino que sean una oportunidad de resignificar y de acceder en tanto podemos regresar a la presencialidad, si es que eso es lo que nos compete, ¿no? Digamos que parte también de los interrogantes que nos genera este periodo de la incertidumbre tienen que ver con si la escuela debe seguir siendo lo que es. Bueno, allí hay muchos interrogantes y muchas dudas para trabajar. Otro de los principios fundamentales tiene que ver con la significación. Educar para la significación implica entonces darle sentido a aquello que se hace. Y bueno, aquí hemos tenido dificultades, ¿no? Aquí yo estoy hablando con una cajita parlante, ¿cierto? Y como lo hago la mayoría de las veces con mis estudiantes, pero ¿qué está pasando del otro lado? ¿Qué estoy significando? ¿Qué me estoy permitiendo compartir y construir con el otro, ¿no? ¿Cómo le incorporo el sentido personal a ese sentido personal, a esa mirada que tengo de la mediación, el sentido de la cultura y del mundo que habitamos, de lo que nos pasa, de lo que nos circunda, ¿no? ¿Cómo comprendo el sinsentido de ciertas propuestas educativas y culturales que mandan guías, desarrolle, tome fotos, tome, desarrolle, siga haciendo, sí, ahí estamos garantizando el derecho, pero pues está el sujeto solo allí frente a unas guías. Claro, ahí hay un proceso de mediación, hay que ver cuál es, en qué consiste, ¿no? Y cómo se permite generar con otras posibilidades, porque a veces se vuelve un sinsentido de envío, reviso, si hizo, no hizo, pero la relación pedagógica que intentábamos tejer allí, ¿en dónde está? Relacionando y contextualizando experiencias, relacionando y contextualizando discursos y saberes, impregnando de sentido las diversas prácticas de la vida cotidiana, ¿no? Y trabajando en la construcción de más preguntas. Quizá una forma de acostumbrarnos a la incertidumbre es esa. No buscando certezas,
sinonimias o absolutismos, sino más bien, esta es una posibilidad, hay muchas otras cuales compartámoslas, ¿no? Y este tipo de ejercicios de encontrarnos en red y de intercambiar con otros y otras nuestras experiencias y nuestros saberes, pues lo que nos hacen o lo que nos permiten, si le damos y le otorgamos un sentido allí, es recrear y posibilitar nuevas formas de hacer, ¿no? Que redunden finalmente en el mejoramiento de las condiciones culturales, políticas y sociales de nuestras comunidades. Bueno, educar para la expresión. Francisco decía en uno de los ejercicios, bueno, ya las maestras del doctorado interpretando a Francisco decían, juguemos con las palabras represión, supresión, impresión, comprensión, depresión y expresión. Y hacíamos un juego allí de lo que implica, ¿no? Represión, reprimir, controlar, ordenar. ¿Cuántas veces nuestras prácticas están marcadas por el control, el tiempo, una dinámica muy puntual, unas formas y unas lógicas muy estructuradas, timbres, cuadernos, uniformes, filas, ¿no? ¿Cuántas de nuestras prácticas están marcadas, por ejemplo, por la supresión, ¿no? Elimino esto del currículo, esto no sirve, esto no se hace, esto no sé qué, usted sálgase de la clase, ¿cierto? Bueno, ¿cuántas de nuestras prácticas quieren imprimir, fijar, ponerle un sello a algo? ¿Y por qué? ¿Cuál es la intención allí, no? Dice Freire, no existe el acto educativo neutral. Hay en todos una intención, ¿cuál es? Y en esa lógica, entonces, apostar por una comprensión de permitirle al otro exteriorizar, sacar afuera, comunicar, hacer público aquello que hace, ¿no? Es el acto de comunicar, el acto de intercambiar con otros, pues hace que la mediación no sea solo recibir contenidos, sino que el otro pueda recrear aquello que queda en él, ¿cierto? Y expresarlo y resignificarlo con otros y otras. Bueno, sin expresión no hay educación, cuando faltan las palabras falta el pensamiento, dicen por allí. La expresión es posible en libertad, la expresión se fortalece con el respeto, decir con claridad, coherencia, riqueza, franqueza. Otro principio, convivir, coexistir. Entonces, fíjense que aunque cada uno está en su casa, en su computador, en su espacio, a través de estos mecanismos, también se generan nuevas reglas de trabajo, ¿no? Nuevas formas de coexistencia con otros. Educar entonces para vivir porque estamos en un mundo para entreayudarnos, ¿no? Y todo este cuento del cuidado y de la regulación y de la corresponsabilidad empieza uno a resignificarla. ¿Qué es eso de coayudarnos? No para entredestruirnos, como decía Simón Rodríguez, sino para más bien generar interaprendizajes, posibilidades colectivas, masivas, que generen otras puestas, ¿cierto? Estéticas. Este paro me ha permitido ver la capacidad de esta sociedad, ¿no? De esta generación de plasmar en la cultura, en su existir, en sus narrativas, en sus cantos, otras formas de ser, formas de solidaridad en algunos casos, formas de significar la existencia que parecen y se asemejan mucho a sus interaprendizajes, ¿no? Otras formas de agencia. Creer en los otros para aceptar la corresponsabilidad, el ámbito privilegiado para recrear y producir nuevos saberes en colectivo. Y finalmente, educar y apropiarse de la historia y de la cultura, comprendiendo que somos seres históricos y no tableros allí para llenar, entendiendo que podemos protagonizar nuestra historia y que para ser protagonistas aprendemos, hacemos cada cosa que construimos, hacemos historia, hacemos una nueva memoria. Entonces, mientras había formas de la presencialidad que privilegiaban el orden, la sumisión, la memoria, ¿cierto? Hay formas de apropiarse de la cultura que implican riesgo, crítica, intuición, imaginación. Claro, allí hay unas condiciones que tienen que ver con el principio anterior, ¿no? Y es el de coexistir. Tomar riesgos, ser imaginativo, ser creativo, ser intuitivo también demanda
entender que estas virtudes no se construyen en un autismo, ¿no? Creo que las subjetividades, por más de que le acuñen al sujeto, lo que nos están diciendo es que la subjetividad es colectiva, es un pensamiento narrativo colectivo, plural, que ha emergido de nuestra historia, de nuestra memoria, que se resignifica en nuestra existencia. Entonces eso lo hace realmente interesante. Bien, toda mediación tiene, para nuestra propuesta, tiene tres posibilidades, ¿no? Tres ciclos de trabajo, ¿no? Uno está sustentado, por supuesto, en estos principios, ¿no? ¿Cómo construyo materiales pedagógicos, hago mediaciones sincrónicas y asincrónicas, ¿cierto? O sea, conectados y no conectados, a través de la pregunta, ¿cierto? A través de la significación, de la expresión, y trabajo en tres bloques. ¿Cuáles son esos tres bloques? La forma, el tema y el aprendizaje. Entonces, estos tres tratamientos o formas de abordar nos marcan la atención sobre varios procesos. ¿Cómo vamos de tiempo? Todavía tiene tiempo, Vamos. doctor, si quiere. Sí. 10 Vamos. minutos. Sí, adelante. Vale, entonces, dentro de la forma, ¿no? Lo que estamos diciendo es que este abordaje da cabida a la estética, a la intensificación del significado. No el asunto de la plana, el asunto vacío, plano, sino más bien el ánimo de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de variedad de medios y alternativas de aprendizaje. Entonces, guías, invitaciones, videos, podcast, videopodcast, encuentros sincrónicos trabajando en ejercicio, trabajando in situ. Y esa cabida estética hace que se intensifique el sentido placentero del goce de la existencia, pero también hace que haya otras formas de relación y de entrecruzamientos en esta mediación, ¿no? En esa lógica, entonces, entre más atractivo, más interesante sea el discurso, no se trata de embellecerlo por embellecerlo, sino de significarle al otro, ¿cierto? De entenderlo. Y para eso necesariamente yo tengo que conocer muy bien quién es el otro o tratar de interpretar cuál es su realidad. Y en esa lógica, ofrecerle posibilidades de resignificar. ¿Cuántas veces no hemos trabajado en la escuela la Caperucita Roja? Pero ¿cuántas veces podríamos llevarla a nuestros contextos y metaforizarla, por ejemplo, ¿no? Esa es una forma de trabajar desde la forma, por así decirlo, en la redundancia. Buscando un trabajo coordinado, con contenido, con claridad en los textos, evitando la pobreza expositiva, ¿no? Que la pobreza expositiva es lo más mínimo, lo más singular, que no significa, que no permite entrañar o diseminar o difuminar y entrar en discusiones más amplias sobre los conceptos o generar inquietudes en el otro, ¿cierto? Es más bien captar los nudos temáticos, las tensiones, las relaciones que pueden fortalecerse en los textos, en los videos, en los materiales, prospenderlo hacia otras posibilidades, dar lugar a sorpresas, a variedad, a diferencia, no hacer trabajos, textos o materiales predecibles, tener esquemas, tener material de apoyo, exhibir, presentar, implicar al otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto me trae a colación un cuento de uno de los grupos de trabajo que llevaba a los niños por un recorrido, ¿no? Dentro de lo que no les he contado está que las mediaciones que construimos las llevamos al sector rural de Colombia, ¿no? Y en estos sectores, pues, a veces o muchas veces no hay equipos, ¿cierto? No hay muchos encuentros sincrónicos como los que teníamos, sino que teníamos que hacer encuentros sincrónicos por WhatsApp, ¿cierto? Todos manejamos el WhatsApp. Y entonces mis muchachos se craneaban unos cuentos, unas relaciones a través de podcast. Y uno se queda pensando, bueno, y allá se queda escuchando y que no, hacían pausas de sonido, habían gritos, habían otros sonidos y los niños como que, ¿qué pasó? Venga, venga. Y al final les preguntaban, recuerda que tal cosa, ahora haz tu texto y haz tal otra, ¿sí? En esa medida en que yo logro sorprender al otro, no me hago predecible y empiezo a invitarlo a involucrarse en el proceso, pues estoy dándole otra posibilidad explicativa, entrañable, significativa al otro. Eso es más o menos la pretensión de la forma. La pretensión desde el tema, entonces implica que como maestros en formación tengamos una mirada general o global de los temas, pero en esa lógica una mirada comprensiva de los mismos, una mirada que nos permita entender cómo funcionan
qué relaciones tienen, qué nos dicen los autores, ¿no? Hay que navegar mucho en esto, hay que investigar, hay que consultar, hay que contrastar y ver cómo los saberes prácticos y los saberes teóricos toman un cuerpo en la mediación, de manera que puedan desglosar, descomponer los temas en pequeñas unidades lógicas a partir de las cuales organicen ese ejercicio interventivo. Entonces, nuestra mediación en este caso tenía 3 momentos centrales. Un momento asincrónico en el que los chicos mandaban vía WhatsApp podcast o video podcast con material narrativo en donde exponían diferentes temas. Tenía temas sobre animales, porque además trabajé con niños muy pequeños, ¿cierto? Mis maestros en formación eran de 10º y 11, y los niños beneficiarios de la práctica eran niños de preescolar y jardín, ¿cierto? Que en los sectores rurales, pues mucho más complicado con ellos agenciar este tipo de procesos. Entonces, hacíamos un material asincrónico previo en donde ellos enviaban estos textos narrativos. Incluso dentro de ese material hacíamos unas preguntas y unas actividades para que los niños, cuando pudieran asistir al sincrónico, fuera por esta vía o fuera por el WhatsApp, pudieran conversar o dialogar sobre qué les había quedado, sobre qué experiencias tenían, para dónde querían ir, qué querían hacer con ese material, ¿no? Teníamos el momento sincrónico, que eran esas llamadas, y el momento posterior de valoración de lo que se hacía, ¿no? Entonces, en esos 3 ejercicios, este tratamiento desde el tema permite esas unidades lógicas de trabajo que hacen que el maestro empiece a entender que no se trata de transmitir, ¿cierto? Sino que se trata de que el otro apropie a través de cadenas semánticas o de significado, en este caso andamiajes, mediaciones que permitan que el otro vaya eslabón a eslabón construyendo un sentido de aquello que está percibiendo por sus sentidos. Asimismo, en este abordaje hay un trabajo empático, ¿cierto? Porque tenemos que pensar en el interlocutor. Es decir, yo, aunque quiera estar y transmitir esos saberes, no estoy en el material, me hago presente con mi voz en un material. Mi saber se hace presente allí a través de las estrategias que yo decido establecer en ese material, ¿no? Pero eso implica que el otro también se haga presente. Entonces habían pausas muy interesantes donde los chicos, oye, sí, tú, cuéntanos. Ahora, ¿qué animal querrías tal cosa? ¿Por qué no dibujas tal otra mientras voy recreando los sonidos, ¿cierto? Entonces vamos empezando a meter al otro a pesar de estar allí tan solo en este ejercicio. Se refiere esto último a las formas en que se trata el contenido y, por supuesto, a las estrategias con las que se trata el lenguaje para establecer esa relación intersubjetiva en la que yo, a través de un material en donde no voy a estar, voy a intentar hacer lo posible para que el otro me comprenda y para demostrarle que yo intento comprender qué está haciendo de él, ¿cierto? ¿Qué está pasando con él? Entonces, para preparar los materiales nos entrevistamos con los maestros, hicimos cuestionarios con las familias, ¿cierto? Un poco para conocer la realidad de lo que pasa, y seguramente algunos niños me contaban, unos padres de familia se sorprendían de que mis maestros supieran ciertas cosas sobre ellos y en esos materiales se hiciera evidente. Y les parecía muy llamativo y muy importante, además se sentían tenidos en cuenta, ¿no? Entonces eso genera esos lazos que, aunque no haya esa presencialidad, sí genera vínculos subjetivos, que fue muy valioso verlo. Y finalmente el tratamiento desde el tema. Entonces, en esta lógica, bueno, estaba en el tratamiento desde el tema, me faltó el del aprendizaje, ahora sí. En esta lógica, el tratamiento desde el aprendizaje lo que busca, en este caso, es que a pesar de que el maestro no esté, el otro esté en disposición de, ¿cierto? Entonces, a eso Gutiérrez lo llamaba autoaprendizaje, en donde muchos chicos se sentían motivados a buscar otros textos o a responder a las cosas que se les proponían o a elaborar las guías en los encuentros sincrónicos y mostrarlas y compartir con otros su mirada. Y en esa lógica, entonces, había un ejercicio de juego pedagógico, de lúdica, de alteridad y de creatividad que le daba al otro la posibilidad de mostrar, de narrar, de expresar, como lo decían en los principios, esa voz que le permitía decir, aquí estoy, esto es lo que comprendo, esto es lo que entiendo, y con los niños en los sincrónicos en donde se encontraran, llamadas de 4 personas, llamadas de 3, o encuentros sincrónicos por la plataforma Teams de 60, no, perdón, de 20 o de 25, intercambiar. No, mira, un resumen de... Sí, ya. yo entendí esto,
Doctora Astrid, disculpe que la interrumpa, ya se silenció su audio. micrófono. Sí, ahí está. Ya Gracias, está. doctora. Podemos retomar. Muy bien, entonces les decía que ese lenguajeo en este tratamiento desde el aprendizaje pues toma posibilidad. Los niños se apropian, participan, no son tan inhibidos como pensábamos, aún siendo tan pequeños, y expresaban, ¿no? Su papel, su lugar. Entonces sí había un interlocutor allí presente que podía facilitar esos mecanismos de expresión creativo. Bueno, ahora, bueno. ¿Qué es lo que se trabaja aquí en esta idea del autoaprendizaje? Bueno, autonomía, independencia, confrontación de aquello que pasa en los audios o en los videos con lo que vivo en la realidad, pero también un ejercicio de juego pedagógico, ¿no? Que es quizá lo valioso de las mediaciones, ¿no? Acuerdos mínimos, no es un asunto solo de contenido, es un asunto de experiencia, es un asunto de construcción, de alegría, de espera, de compartir, de partir del punto de vista del otro, de expresar creativamente, de generar construcciones colectivas entre los niños, a pesar de no estar en la presencialidad de manera grupal, pero poderlo hacer allí en sus trabajos, en sus llamadas, de generar herramientas y regenerar sobre todo relaciones, otras formas de relación. Quizá dentro de lo que aprendimos de los extrañamientos que aprendimos, el encontrarnos, el estar allí juntos, el compartir con otros. Bueno, voy a ver si, ahora sí, aquí voy a darle el pinchazo al link. Es el link que les comentaba que he estado compartiendo. Bueno, mi hermana es la que me ha estado ayudando porque yo no soy tan diestra en estos materiales, entonces lo llamamos por idea de otro maestro en formación que está en el programa en Colombia. La formación de los normalistas se aumentó 2 años más. Entonces ahora hablamos de los famosos programas de formación complementaria. Pero la Montessori le apuesta a la formación de maestros desde la media, es decir, 10º y 11, o sea, antes de terminar lo que ustedes llaman la preparatoria. Aquí lo llamamos el bachillerato. Y un nivel técnico formal, porque es reconocido por la ley y es título profesional, es el normalista superior. Entonces nuestros bachilleres hacen 2 años más en este programa y eso los habilita para ser maestros. Y que después pueden continuar a través de una licenciatura, pues 3 años o 4 años más allí para hacer su licenciatura, ¿no? Las licenciaturas en el país en este momento están en 5 años, la mayoría. Entonces, el normalista es un nivel intermedio, ¿no? Yo tengo un maestro normalista, ya entra este semestre a su 4º y último semestre, y me dijo, llamémoslo a ese blog, Astrid, café pedagógico. Yo, vea, pues nos tomamos un café y hablamos de la experiencia. Entonces ahí le estamos armando, es este que ustedes están viendo allí. Entonces allí hay unos podcasts, unos materiales, vamos a ver qué logramos subir. Todavía no estoy muy al tanto ahí de los elementos que, creo que ya subió, fue lo de 11 ya, de los elementos que, uy, me están rayando la propuesta. Venga, a ver, aquí, por aquí hay algo, materiales, a ver por acá. Por ejemplo, ¿no? Este fue hecho en 10º del año pasado. Ellos Doctora, están en este año. ¿Sí? Perdón que la interrumpa. No se está viendo No se está viendo. Me parece que tiene que darle compartir pantalla completa para que logremos ver lo que en la página que usted está visualizando, pues se vea. Tal vez deba primero dejar de compartir y compartir. No, ahí está ya, mira. Ahora sí ya se ve. Listo. Es esta, listo, se llama Café Pedagógico Montessoriano. Bueno, hasta ahora lo estamos montando, ¿no? Pero bueno, hay algunos elementos aquí. Entonces, por ejemplo, este fue un trabajo que se hizo con niños de preescolar, 1º y 2º, en una escuela rural en un municipio de Colombia que se llama Castilla la Nueva, en el departamento del Meta. Es el departamento del Meta, es un departamento, aquí lo llamamos los llanos, ¿no? Pero es como una selva tropical, no tan selva, más morichal, pero muy tropical, muy húmeda, ¿sí? De gran riqueza hidrológica, incluso muchos lo llaman la despensa del país porque allí pues se da todo tipo de cultivos, es muy importante, pero también de gran explotación petrolera. Uno de esos municipios es Castilla, ¿no? Allí hay muchos puntos de extracción petrolera,
por lo tanto, pues hay una forma de subjetividad allí, una forma de vivencia que intentamos trabajar. Voy a darle el pinchacito. Bueno, estos son los avatares. Mis maestras en formación en ese momento construyeron mediaciones a través de avatares, ¿cierto? Cada una de ellas se representa allí. Estos son algunos otros materiales, pero estoy tratando de ver si yo puedo. Sí, efectivamente, aquí estoy cargando ya el video, el enlace al video, para que escuchemos un poquito cómo suena esta mediación. Permítanme a ver si nos funciona. ¿Sí se ve el que está abriendo el YouTube? Se ve que está abriendo. Así es. Todavía Perfecto. no lo abre, pero sí se ve que lo está cargando. Ok. Ahí está. Y yo soy Camila. Bienvenidos a su taller. Voy a pausarlo un momentico en lo que carga un poquito más. Se ve y se escucha, muy bien. Okay, perfecto. Entonces, vamos a ampliar la pantalla y vamos a darle play. Hola, soy Adara. Hola, soy Valentina. Y yo soy Camila. Bienvenidos a su taller Acotejando el Llano. Mediante la literatura, creamos juntos la tradición que todo llanero lleva en su corazón. ¡Ay, mi llanura! Chicos, sean bienvenidos a su clase de videomediación. Queremos que estén cómodos, en una buena posición, que tengan su cuaderno de lengua castellana a la mano. Sobre todo, que estén súper atentos a todo lo que les vamos a explicar el día de hoy. Recuerden que pueden ver este video más de una vez para asegurarse que no les queden dudas. ¿Ok? ¿Están listos? Bueno, esa es más o menos la idea, ¿no? En algunos casos ellos se presentaban, contaban relatos. Tengo incluso mediaciones. Me hubiera encantado ver que esto saliera de acá. Mediaciones en música, en lenguaje, así aquí está. Entonces, por ejemplo, esto era trabajo para niños de primero y segundo también, de preescolar primero y segundo, en talleres de música. Estos niños en esta escuela rural no tenían formación artística. Digamos, este taller esta mediación pedagógica entra a ser un proceso allí de sensibilización artística muy interesante. Y fue de lo que más disfrutaron los chicos. Bienvenidos a este lugar que se llama Rico Música, donde puedes aprender, jugar y disfrutar. Queremos que nos acompañes a compartir esta experiencia. Esperamos que lo disfrutes con nosotros. Chicos, la sesión de hoy trabajaremos la escucha selectiva. ¿Qué es la escucha selectiva o en qué consiste? La escucha selectiva es aquella que se practica cuando escuchamos y seleccionamos la información que nos interesa a nosotros. También cuando escuchamos algunas partes del mensaje, de una canción, de un ritmo, y dejamos de lado el resto. También. Bueno, y así, digamos, los de décimo son muy materiales audiovisuales, pero también tenemos algunos personificados. Este por ejemplo, es muy lindo, más acercándose al video podcast como tal. A ver. Vamos. Hola chicos, esperamos estén muy bien. Bienvenidos una vez más a Orinoco. El día de hoy vamos a enseñarte los puntos cardinales. Esto con el fin de que puedan ubicar los límites del departamento del Meta. Además, queremos adentrarte en el estudio cultural y geográfico de tu departamento. Pero antes de empezar, vamos a darte un concepto clave con mi amigo Pepe. Pepe, explícales a los chicos qué es la geografía. Hola, amiguitos. La geografía es la ciencia que estudia la forma de la Tierra.
Además, describe los elementos de la superficie terrestre, así como su distribución y disposición. Bueno, y ahí vemos cantidad de elementos y materiales de los que los chicos se atrevieron a trabajar. Ahora no puedo volver a la llamada. Así, aquí estoy. De los que se atrevieron a anotar, a trabajar, se arriesgaron en esta aventura y diría yo que les fue muy bien, que fue un trabajo muy significativo. Lograron cumplir con este ejercicio de ser maestros de manera diferente, de la misma manera en que estaban ellos viviendo sus procesos de formación, lograr llevar sus ejercicios, sus resignificaciones y sus posibilidades de saber a otros contextos, con otros niños absolutamente desconocidos, pues para ellos fue muy valioso. Logramos ir en Bogotá a otros contextos periféricos, por ejemplo, un colegio en la localidad de Usme, en Bogotá, que queda hacia la salida precisamente hacia Villavicencio. Logramos ir a San Cristóbal, que es una localidad periférica de la ciudad. Fuimos a Castilla la Nueva, fuimos a contextos rurales como Ubaque, Cundinamarca, el Castillo Meta, ¿cierto? Entonces logramos llegar a otros escenarios que no nos habíamos planteado y algunos de estos materiales, incluso los que eran más audibles, en emisoras hicimos la gestión, estamos en esa gestión de que se puedan compartir a través de emisora y que muchos niños lo puedan escuchar y experimentar y intentar hacer las actividades. Esto es más o menos lo que quería compartir con ustedes del reto que en la normal nos hemos logrado construir a través de diferentes preguntas y una de ellas es si la mediación es una posibilidad de construir aprendizajes, de ser maestro y de resignificar la labor del maestro de una manera más investigativa. Yo dejaría allí y pues bueno, ustedes me dirán cómo más procedemos. Pues muchísimas gracias, doctora Munar. Mire, yo aquí tengo algunas anotaciones, pero primero vamos a, si hay tiempo, ya expondremos, si no yo, algunos de los compañeros de la red, pero nos interesa más que se empiece a entablar el diálogo con los asistentes. Voy a retomar primero por Facebook, que le comentaba, nos siguen, Silvana Flor, aplausos de que felicita su participación, su tema. Le agradecemos a Silvana Flor, nos está siguiendo por Facebook. Y hay un comentario que también en Facebook lo están haciendo. Le leo la pregunta tal cual. ¿Qué le parece si hacemos una ronda de unas 2 o 3 preguntitas? Vamos a la respuesta y regresamos. Si hay más preguntas o manos levantadas y así nos vamos, ¿le parece? Al fin vamos a muy buen tiempo, tenemos 40, 45 minutos todavía para poder intercambiar ideas con usted. Mire, dice Donato González Vázquez. Buenas tardes, Donato, gracias por seguirnos. Dice, ¿qué hacer como docente cuando eres víctima de la represión administrativa por parte de los directores de las escuelas por entregar resultados y evidencias de nuestros alumnos? Esto lo expone en el marco de su experiencia en la Ciudad de México, acá en México. Bueno, esa es una pregunta, ¿no? Vuelvo. ¿Qué hacer como docente cuando la represión administrativa, institucional, ahí está, todo el tiempo? Por el chat, una pregunta dice que si usted nos puede compartir el libro que mencionó sobre Gutiérrez y Prieto. Claro que sí. Se llama si pudiese poner la ficha en el chat, estaría muy bien. Sí, claro que sí. Se llama la mediación pedagógica Apuntes para una educación a distancia y ya lo comparto aquí en el chat. También en un chat solicitan si puede compartir el video de la página última que nos estuvo ahorita mostrando, donde vienen los fragmentos de material audiovisual. El link del blog. Y del blog. El blog, listo. Sí, que lo quieren revisar. Ahí va el link del blog. Gracias, para que lo puedan ellos manipular a libertad. Aquí hay un comentario de Areli Hernández. No sé si Areli desea plantear su comentario de viva voz. Areli Hernández, ¿nos escuchas? Buenas tardes. Es un comentario que recupera a Schon. Areli Hernández, ¿nos escucharás? Buenas tardes. Bueno, creo que no anda por acá en este momento. Dice así, el comentario es breve. Schon desarrolló una categoría importante, zonas indeterminadas en la práctica,
él mencionaba efectivamente cómo es que en la práctica docente está llena de incertidumbre. Ese es el comentario de Ariel Hernández. Muchas gracias. ¿Algo más? Estoy revisando. Aquí están los anexos para el registro. Una pregunta. ¿Ya compartió el link? Sí, ya, los dos. Daniela Saldarriaga menciona, está genial. Estos materiales creativos generan el interés de los niños en aprender. Muy atractivos los materiales para los educandos. Magníficos los videos. Se lleva felicitaciones por lo que está. Aquí hay una pregunta concreta, un par de preguntas concretas de Darney Mendoza Morales. Darney, tienes dos preguntas que expusiste en el chat. Muchas gracias. ¿Te gustaría plantearlas a micrófono abierto? Darney Mendoza Morales. Buenas tardes. Creo que tampoco anda por acá la compañera Darney. ¿Le parece? Le leo las dos preguntas que ella redactó y vamos a la respuesta y ya regresamos porque al parecer ahí ya están soltando las inquietudes en el chat. Mire, las preguntas que ella expone, Darney Mendoza expone, son estas. La primera, ¿cómo se evaluaron esas mediaciones pedagógicas? Y la segunda, en esas mediaciones pedagógicas, ¿qué papel jugaron las escuelas y maestros de educación básica? Escuchamos su respuesta, doctora Munar, y regresamos a más comentarios y preguntas. ¿Le parece? Muy bien, claro que sí. Bueno, la primera pregunta es muy dolorosa. Es muy diciente. Sí. Y la vivo hoy, nunca hablaría mal de mi rectora, de Eliana. La vivo hoy por lo que vivimos los maestros. Hoy yo, por ejemplo, estoy en una incertidumbre y en una zozobra y es, ¿voy o no voy mañana a la presencialidad? Yo salí hace 20 días de COVID, me dio fuertísimo, incluso con bronquitis. De manera que yo no me he podido vacunar. Pero, de acuerdo con el ministerio, todos nosotros tenemos que estar en la presencialidad sí o sí mañana. En la alcaldía de Bogotá también. Y entonces, pues también veo a los directivos allí, bueno, por favor, presentarse todos, tal hora, tal cosa. ¿Sí? ¿Qué hacer, no? Por un lado están ellos allí intentando hacer cumplir las normas. No voy a entrar a justificar si el intentar hacerlas cumplir sea bueno o no, porque no ese es el debate aquí. Pero yo pienso, maestro, que si hay una situación allí es que la relación pedagógica al interior del aula es suya. Es su relación con sus estudiantes. En 2017 yo tuve un grupo magnífico, un grupo de magníficos estudiantes, hicimos prácticas presenciales. Y nosotros tratábamos nuestra relación como una relación sentimental. Entonces, cuando no había cumplimiento, terminábamos, hacíamos la ruptura y hacíamos el duelo. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto no está funcionando? ¿Soy yo o son ustedes? La relación es personal. Allí no entra rector, coordinadora, gente. No, allí conmigo y con ellos hacemos compromisos. A mí nadie me dijo, vaya a la ruralidad, vaya a la escuelita tal, haga tal cosa. Es algo ya de inquietud de algunos de ellos que dijeron, bueno, ¿a dónde vamos a ir? ¿Y qué quieren hacer? Y entonces empezamos a hablar de lo valioso y de lo interesante que era que ellos pudieran ser usuarios de esta formación versus otros niños y niñas que no tenían ninguna otra posibilidad. Entonces, la primera idea que tuvimos fue mandar un videíto bueno, como somos maestros, pues tenemos muchas redes de apoyo y nos comunicamos con muchos. Yo tengo muchos amigos en el sector rural, gracias a Dios. Entonces mandamos un video como a 50 escuelas, videos de los muchachos preguntándole a los niños cómo estaban viviendo la escuela en pandemia. Y empezamos a darnos cuenta, no puedo ver a mi maestro, no vivo escuela, tengo unas guías aquí para hacer, pero no entiendo nada. Mi mamá es, qué pecado, a veces no somos muy pasados con nuestros padres. Mi mamá es una bruta que no me puede explicar qué es lo que yo tengo que hacer, entonces sin profesor yo no puedo. Extraño mis amigos, extraño jugar, extraño ver gente, extraño, bueno, una cantidad de cosas. Y estos muchachos empiezan a pensarse, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué podemos empezar a generar? ¿No? Y los aplausos y las experiencias son para ellos, son mis pelados que se han apostado por entender, como dice Freire, la educación es un acto político. La educación es un acto profunda y eminentemente político en donde yo, en comunión con otros, construyo otras formas de solidaridad.
Y entonces al conocer efectivamente que no todos los niños podían acceder a estas plataformas y vernos face to face, ellos dijeron, vamos. Y entonces yo empecé a ver, venga compañero, mire, tengo esto y esto, ¿le interesa? Sí, de una, véngase. O no, Astrid, eso es mucho problema, yo no quiero problema. Listo. ¿Con quiénes? Entonces con quienes me pude conectar, lo hicimos y nos conectamos, ¿sí? Y esto intenta responder otra pregunta, y es ¿qué participación tenían? Pues nosotros les botábamos el carreto, les decíamos, mire, queremos hacer esto. Queremos hacer videos, podcasts, mediaciones que ayuden a motivar a los niños que a pesar de no tener este tipo de encuentros, pues puedan mejorar sus procesos de aprendizaje, potenciar procesos de lectura, escritura. Tengo cuentos matemáticos para decirles. Entonces empezamos a trabajar todo ese tipo de ejercicios y dijeron, sí, de una, miren, estos son los temas. En décimo, por ejemplo, en el colegio Estanislao Zuleta, donde es mi compañero, mi esposo, a donde fuimos a hacer prácticas, fueron los maestros de primaria los que nos dieron los temas. Mire, vamos en estos temas y si ustedes nos ayudan, porque nosotros estamos trabajando por guías. Ellos todavía no se habían arriesgado a ser sincrónicos. Si nos ayudan con las guías, pues nos facilitan muchas cosas, no sé qué, tal. Listo, hagámosle. Entonces, ¿qué temas tienen? Venga, empezamos a estudiar, a revisar estándares, a revisar teóricos, a prepararnos rápido. Nosotros tenemos un ciclo de preparación de 6 semanas antes de entrar a la práctica. Y les dijimos, sí, vamos con eso, pero ustedes se van a arriesgar a hacer encuentros sincrónicos. Creo que mi esposo había hecho 2 antes de eso. Entonces yo le dije, ay, por favor, acompáñanos en los encuentros sincrónicos. Sí. Y finalmente los convencí a dos profes que entraran a esos sincrónicos. Y los chinos gozaban ese asunto de la mediación como el goce. Sí, cierto. Y les proponían juegos y hacían las guías y era muy, muy interesante porque había un diálogo allí entre maestros en formación con maestros en ejercicio construyendo guías, porque claro, mis chicos mandaban las guías, pero los maestros las mejoraban, las potenciaban y las enviaban a los estudiantes. Había un diálogo allí. Eso es absolutamente valioso. Y eso pasa al interior del aula. ¿Qué pasó en esa relación? Afortunadamente, y lo digo por mí, conté con una rectora que me dijo, hágalo. ¿Es su sueño? ¿Qué tengo que hacer? No, présteme su firma, permítame generarle unas cartas de invitación a los rectores de estas instituciones para que avalen. Listo, avalaron y se hizo. Entonces contamos con suerte. Pero cuando hay represión, pues mi estimado amigo, yo llamo a la insurrección en los buenos términos de Orlando Falsborda. Y la insurrección o la subversión no es, no, es agenciar relaciones desde otras formas de posibilidades, reinventando las relaciones escolares. En su relación pedagógica con sus estudiantes solo caben usted y ellos, no cabe director. ¿Sí? Entonces, ahí sí, compañero, a resistir. Yo pienso que en estos días que he estado, mi esposo me critica porque soy muy novelera. Yo amo México por eso. Pero estaba viendo un poco el proceso de la esclavitud y estos asuntos y yo decía, toda esta gente resistió tanta represión y tanta represión les hizo pensar de manera diferente. No les causó miedo porque ya les habían hecho todo lo posible, lo mismo que dicen los pelados aquí hoy en el paro. Se metieron con la sociedad que ya no tiene derechos, que ya no tiene cesantías, que ya no tiene pensiones, se metieron con una sociedad desposeída. ¿A qué le vamos a tener miedo? Hay que reinventarnos, hay que reelaborarnos. En nuestras relaciones solo entran esas posibilidades. Sobre cómo fueron valoradas las mediaciones, desde los mismos 3 tratamientos que les mencioné. Hicimos procesos de diarios de campo, hicimos procesos esto se llama coevaluación. Entonces, todos los estudiantes de grado 10º en aquel entonces y de grado 11 en este momento, se leían entre sí los diarios, ¿cierto? Revisaban, algunos tuvieron la posibilidad de revisar mediaciones y desde esa lógica de cómo se hizo el tratamiento de la forma, cómo se hace el tratamiento del aprendizaje, cómo se hace el tratamiento del tema, empezaban en una rúbrica a ubicar, mire, yo hubiera propuesto esto, yo puedo mejorar aquello. Incluso yo misma, en algunos casos, ya no tanto en 11, sí en décimo, les devolvía por WhatsApp. Bueno, ¿y usted cómo se siente con el material? ¿Siente que sí logra hacer? No, profe, deme tiempito, yo lo relaboro, hago esto otro. Entonces pasaba por varios filtros, el mío como asesora del área, el de los maestros de primaria, que trabajaban con los niños, porque pues a través de ellos era que podíamos enviar el material. Ellos lo tenían que revisar, obviamente, y el de los propios compañeros. Muchas gracias. Mire, esto que comentaba de que la resistencia no es la expresión con su tapabocas, me hizo pensar en lo que Paulo Freire y Henry Giroux después le seguiría, que la escuela es una arena de lucha, ¿no?
Así La es. escuela es una arena de lucha. Y como arena de lucha, pues a veces te noquean y a veces noqueas. Y entonces también me acuerdo de una frase que hace como una semana le escuchaba al maestro Benito de la Universidad de Barcelona. No recuerdo su apellido, lamento. Él habla y escribe mucho sobre orientación. Y él dice que hay que ser paciente revolucionario, ¿no? Es decir, aplicar, ejercer la paciencia revolucionaria, ¿no? Y la paciencia revolucionaria creo es entendida de que, digamos, en México, en veces sí, en veces no, ¿no? A veces ganas, a veces te detienes y a veces te tumba, no sé, así. Me hizo pensar eso, sus palabras, doctora Astrid. Mire, tenemos otra pregunta de Darnay, se disculpa porque dice que no abre su micrófono porque hay ruido ¿cómo lo dice? Dice, hola, tengo mucho ruido en el exterior, una disculpa, dice Darnay Mendoza, no te preocupes, pero aquí leemos tus preguntas, gracias. Y vuelvo a preguntar, Darnay, ¿qué reacciones mostraron los pequeños ante la mediación pedagógica? En el chat que nosotros tenemos como comunidad de la red, alguien está solicitando algún correo de contacto de usted, doctora Astrid, si pudiera compartirlo, por favor, porque hay interesados en entablar comunicación tal vez un tanto más directa y personal y plantearle algunas cuestiones. Si usted no tiene inconveniente, agradeceríamos mucho pudiese poner ahí redes sociales, ¿no? Así también tengo Facebook. ¿No? Sí. Si pudiera compartirnos, si no le importa, correo electrónico, Facebook, algo para que quienes ahorita están aquí claro que sí. puedan escribirle posteriormente. Y creo que ya no hay más preguntas y entonces encuentro el momento perfecto para plantear mis inquietudes. Intentaré ser sumamente breve, oiga, que me fueron surgiendo en cuanto la iba escuchando. Y las voy a plantear en el orden de aparición, pues, de su discurso. Para Alfredo Carballeda, él habla de la intervención en lo social y dice Alfredo Carballeda que la intervención en el ámbito de lo social y de las humanidades se utiliza o se recurre a ella para la normalización. En otras palabras, para la domesticación o para la sujeción en términos Foucaultianos, ¿no? Y esta pregunta me surge porque al principio usted hablaba de esa intervención que se da en el ámbito de la mediación. Mi pregunta es esta: ¿cómo se entiende la intervención en los linderos, en el marco de su propuesta de mediación pedagógica, ¿no? La segunda, en una diapositiva hablaba usted de 6 educaciones o 6 tipos de educaciones. Educación para la incertidumbre, educación para el goce de la vida, educación para la significación, ¿no? Y se me fueron las otras 3 porque cambió la diapositiva, ya no me dio tiempo de apuntarlas. Pero mi pregunta es esta: yo pensaba en un educar para comprender. Comprensión en un sentido de la aprehensión de sentidos y significados de las prácticas individuales que a su vez son prácticas culturales colectivas. Bueno, educar para la comprensión podría estar hermanada con estos tipos de educación que usted plasmaba en esta diapositiva. Una tercera. Al principio, en su presentación así muy general del tema, decía que el tema del debate de la pedagogía, ¿qué es la pedagogía?, estaba muy presente en Colombia. Créame, acá también en México está bien, bien presente, ¿no? Y le hago una pregunta tal vez de un corte más operativo. ¿Qué sería o qué es lo pedagógico en el marco de esta propuesta de la mediación pedagógica? Y si es posible, una definición más operativa. ¿Me explico? En el marco, por supuesto, de su propuesta que amablemente nos trajo. Y por último, ahora que estamos en pandemia y la educación en línea, etcétera, etcétera, una frase retumba en muchos lugares: la educación mediada por las tecnologías, ¿no? Pregunto, ¿es posible que la tecnología realmente sea una mediadora de la educación o en la educación? No lo sé, no lo sé. ¿Qué podría decir al respecto? Y si alguno de los compañeros de la red, Jorge, Gabriel, Pollux, que creo, Roland. Y una última, oiga, perdón, creo que
Entonces ya nos dejas a nosotros preguntar nada. No, espérame. Es que yo quería comentar. Ella decía de Alejandro Álvarez, que había leído un texto de Alejandro Álvarez. Y Pues, ¿qué se cree? Creo que Alejandro Álvarez es nuestro compañero el que está en este momento también. Mire. Así que... no, estaba hablando de Alejandro Álvarez Gallego, un maestro aquí en Colombia. Es otro. Ok, yo no sé qué era. Bueno, pues ahí está, nada más esa era. Ahora sí, si alguien más desea comentar algo, adelante, por favor. Yo tengo una pregunta también, pero bueno, las preguntas que elabora el maestro Mar están muy cargadas. No sé si la doctora Astrid primero quisiera contestar estas, ¿no? Y ya luego vamos con otras para no saturarlas. Claro, y eso sí da tiempo. Oh, Dios. Bueno, entonces voy a ser breve para que podamos seguir conversando. Esta pregunta sobre la intervención, yo amaría que Marta hubiera entrado, pero bueno, ustedes están grabando. Nosotros en el área de pedagogía somos siete maestros. 2 están directamente en formación complementaria. Uy, no, mentira, somos 9. 2 directamente en formación complementaria y 7 estamos en la media, es decir, 9º, 10º y 11. Cuando yo llego a la normal, ya hace 6 años, como pasa el tiempo, esta palabra es muy fuerte allí, ¿no? En los momentos de la práctica, a propósito de lo que aportaban allí de Sean y los intersticios de la práctica, así es, ¿no? La práctica reflexiva. Entonces, en los momentos de la práctica se dice que en media hacemos intervención, en tanto en el programa de formación complementaria se hace una práctica pedagógica investigativa. Entonces, yo tampoco tenía un asunto sobre la intervención allí, y desde ahí yo ya venía con el doctorado en la cabeza, ya estaba a puertas de titularme, estaba en mi tesis doctoral. Yo le decía, yo entiendo el asunto de este primer acercamiento de los muchachos con el oficio del maestro como una mediación, yo lo entiendo como una mediación por todo lo que ellos disponen para acercarse al oficio. Entonces ella me decía, no, es una intervención y en la normal la entendemos como afectación. Me afecto el saber, me afecto como maestro y afecto al otro, como en el grado de afectación. Cuando hablamos de la normalización y hablando de las escuelas normales, no olvidemos el origen de las normales era normalizar nuestras poblaciones, ¿no? En el proyecto de modernidad, un solo territorio, una sola lengua, un estandarte de Estado, normalizar o higienizar a nuestra población era lo ideal, ¿no? Las normales surgen en América Latina como ese estandarte positivista, ¿no? Recordemos a Sarmiento allá en el sur, positivista de lograr encauzar, digamos, el asunto educativo. Se entiende que la educación es el mecanismo que le va a dar vía al Estado, ¿cierto? Lograr encauzar la población, ¿no? Tanta diversidad, tanta multiplicidad, hay que normalizarla, ¿no? Entonces, pues yo a veces siento, como dice Freud, eso como una castración, ¿no? Se castra la diferencia, se castra la diversidad, la riqueza. Nosotros empezamos a entender la intervención como una afectación en donde, por supuesto, entra la subjetivación. Y mi idea de la subjetividad de cara a mi tesis doctoral, puesta por la mediación, pues es más bien un asunto de construcción colectiva, ¿no? La subjetividad no es algo de sujetamiento para mí, quizá más bien es algo de despliegue. Allí acudo mucho al trabajo de la maestra argentina, que se me escapa, Denise Nachmanovich, ella tiene Facebook incluso. Y ella tiene un texto muy bueno que se llama El juego de la subjetividad. Y allí plantea que, claro, por supuesto, hablando de los mecanismos de sujetación y de inclusión, de normalización del sujeto en el discurso del Estado, también hay fugas. Esas ideas sobre la fuga y sobre la intervención como afectación son las que han acudido a la escuela normal. Entonces, no acudimos a la intervención como una forma de naturalización de la práctica o del hacer, sino más bien como una forma de afectación, porque entendemos que al afectarme, al tocarme, al sentirlo sensible, como hablábamos de la incertidumbre y de todas estas educaciones, es posible hacer conciencia en los términos más freirianos del caso. Por allí va. En cuanto a la educación para la comprensión, sí está pensada. Cuando hacíamos los juegos de palabras en educar para la expresión, la comprensión era una idea central allí, pero no la comprensión como el agotamiento del asunto, sino más bien como la comprensión aquí es el interaprendizaje para Gutiérrez y Prieto.
Entonces es la comprensión la que se hace de forma colectiva, es el lenguajeo del que nos habla Maturana, en donde el lenguaje circula en todos, en construcción de todos. Ese es el papel de la comprensión allí, si es posible pensarlo de esa manera. Las TICs son medios, pero no mediaciones, ¿no? Acordémonos de Vygotsky cuando decía que los aparatos o las herramientas cuando hacía sus estudios sobre la evolución de la humanidad no tenían valor si no estaban las acciones superiores del pensamiento dispuestas allí en el uso de los mismos. Entonces la mediación tiene posibilidad en el lenguaje y en el pensamiento, no en la técnica ni en el aparato. Para dejarlo así como en el tintero y seguir escuchando sus planteamientos. Pues gracias. Ahora sí, Gabriel, Jorge, no sé, o alguien que nos escucha. Muchísimas gracias. Sí, ya no hay en el chat. Ya no hay en el chat, de acuerdo. Bueno, también recordarle a las personas aquí presentes que pues, pueden levantar la mano y también formular sus preguntas, porque como ya comentó el maestro Mar al principio, en esta red, en este tipo de eventos, privilegiamos sobre todo el diálogo literal verbal, ¿no? O sea, si pudieran abrir sus micrófonos, quien quiera, quien desee, para plantear sus inquietudes, dudas o puntos de vista, sería, pues, por supuesto, bienvenido. Y bueno, yo las preguntas que le tengo a la doctora Astrid, bueno, primero agradecerle una vez más, ¿no? Por este trabajo que nos viene a presentar, muy interesante, la verdad es que es enriquecedor y sobre todo también para un servidor, me permito decirlo a título personal, porque trabajo historias de vida y es uno de los elementos que me configuran a mí como persona que se dedica a la educación, ¿no? Y bueno, durante su exposición a mí me surgía la duda sobre metodológicamente cómo trabajó las historias de vida, pero conforme fue avanzando ya fue usted misma dándome la respuesta a la pregunta y me parece que fue un trabajo metodológico muy bueno el que escucho que usted hizo con todas las personas que colaboraron en este proyecto. Y bueno, decía Antonio Bolívar que esto de las historias de vida, bueno, también se corre el riesgo de que de pronto el protagonista o la persona que está narrando su propia historia, bueno, pues se desvíe del objetivo de la misma historia y, bueno, caer en la remembranza de situaciones tal vez no deseadas, ¿no? Por parte de la persona que las vivió. No sé si esto lo haya vivido usted en este trabajo y si así fue, pues cómo fue que sorteó estas situaciones, porque son importantes de pronto disiparlas, porque a todos aquellos y aquellas que quieran trabajar historias de vida se enfrentan a este reto, a este peligro, si se me permite la expresión. Entonces, metodológicamente, si es que lo vivieron, ¿cómo digamos, poder, digamos, darle una vuelta de timón, si se me permite la expresión, para no llegar a otros campos de la experiencia, pues que no son parte del trabajo educativo y que no son parte de los objetivos que se persiguen en este tipo de trabajos, ¿no? Y bueno, y por otra parte, a mí me gustaría tal vez abundar un poco más en la parte, pues si se me permite también, la parte científica de fondo de todo este trabajo, ¿no? Ya en algún momento de su exposición, sobre todo al principio hablaba de paradigmas, ¿no? Incluso por ahí se asoma el positivismo como un paradigma que pues tal vez nos aleja precisamente de lo vivencial, ¿no? Del mundo de la comprensión y del sentido del significado, pero ¿cuál sería para usted el paradigma o paradigmas que dieran sustento, ¿no? Al trabajo que aquí usted nos presenta y que, vuelvo a repetir, a mí me parece formidable? Serían básicamente esas mis dos preguntas, doctora Astrid. No sé si Jorge quiera elaborar otra pregunta, o tal vez a lo mejor la doctora Astrid después de la respuesta, yo creo. Exactamente, tal vez si ella prefiriera. Bueno, muy bien. Lo de las historias de vida pasa mucho, y ese ha sido un camino que hemos recorrido con mi compañera que me antecedió. Estuvo ella en un bello conversatorio con ustedes, la maestra Angie Benavides. Nosotras somos compañeras de universidad, nos formamos como licenciadas en Psicología y Pedagogía, y hasta cierto punto de la maestría teníamos una tesis colectiva. Esa tesis nosotros queríamos hacer la historia de la escuela comunitaria en Colombia. Esa era una empresa gigante, porque muchas escuelas en el país han nacido de los intereses de la comunidad.
Y en su momento pues nos dividimos porque ella se enamoró literalmente, y ustedes lo pudieron vivenciar en la charla, se enamoró de las culturas indígenas y en este caso del Cauca. El Cauca la hipnotizó y ella quedó flechada de amor allí. Entonces ella quiso sistematizar la experiencia comunitaria de esa escuela y yo me fui por otros rumbos con otras escuelas. Pero nos pasó mucho en los relatos de historia de vida, que aunque los tiempos no coincidieran, los autores, los sujetos, sí se permeaban mucho por esos relatos fantásticos de otros que no vivieron en sus tiempos y asemejaban los relatos así, tal como me lo estás preguntando. Pero en este caso voy a acudir también a un concepto de otro de los invitados que va a estar posteriormente, que es el maestro Jorge Posada, y que tiene que ver con la historia del presente, que fue la historia que intentamos trabajar, ¿no? Entonces, cuando los niños nos cuentan cómo viven la escuela, cómo es su realidad en esta nueva lógica que asistimos, estábamos hablando de la escuela del presente, de la que atesoran, de la que añoran en contraste con la que han vivido, lo que han logrado hacer, ¿no? Son pocos los años de escolaridad. Esto lo circulamos con chicos de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y nos contaban anécdotas bellísimas, ¿no? La relación con sus familias, la relación con sus maestros, pero sobre todo, y el bemol común en ellos, la relación con sus compañeros. Entonces eso le va marcando a uno la idea de escuela, no como la pensamos, ¿no? De impartir saberes y circular currículos, sino como ese lugar de socialización primario, elemental, central, en donde se aprende el mundo de la vida y se aprende a estar con otros. Y qué tan importante es eso y qué tanto nosotros como maestros le hemos apostado a eso. Por ahí va el asunto de la historia de vida. Por supuesto, esto va tejido con la existencia que uno ha tenido, ¿no? En mi devenir como maestra, todos estos procesos van cobrando un sentido y una connotación, y por eso les decía a ustedes que esto no es lineal. Yo me he permitido pensar, y esa idea se la robé a Angie y a los caucanos, en que muchos procesos investigativos, pedagógicos y de nuestro devenir son espirales, porque volvemos nuevamente sobre asuntos, sobre historias, sobre relatos, sobre saberes, pero volvemos con unos acumulados, y esos acumulados se median, se reconstruyen. Ahí es donde la subjetividad también, o los procesos de subjetivación, pues hacen que uno genere otras elaboraciones. Paradigmas. Bueno, precisamente estoy tratando de recuperar la experiencia con los chicos. La siguiente fase de estos maestros de formación es sistematizar la práctica. Entonces imaginarán lo hermoso que va a salir de allí. Yo ya veía algunas preguntas con ellos, como por ejemplo, ¿cuál es la incidencia real de la mediación en los niños, en sus aprendizajes? Y de manera comparada, porque pudieron estar en contextos urbanos y rurales, ¿no? Tuvieron que ser maestros, como muchos en América Latina, que hacen llamadas de teléfono porque no tienen los medios para hacer esto que estamos haciendo hoy, ni ellos ni sus niños, ¿cierto? Y ellos tuvieron que enfrentarse a eso. Profe, no nos contestan. Profe, yo no tengo sino una señal de red. Listo, yo le doy recarga y tome, llame. Profe, no, mire, solo se conectó uno. Listo, con uno sembramos, con uno trabajamos. No, esta vez sí se conectaron tres. Excelente. ¿Cómo se vivió? ¿Qué se hizo? Ver el entusiasmo, ver la lectura de realidad allí, pues fue muy interesante. De manera que hemos llegado a decantar con 3 de mis compañeros del área, que esto es al mejor estilo de Sean. Esto es una investigación-acción pedagógica. ¿Por qué no participativa, como lo dice Orlando Falsborda? Porque aquí quiero también remitirme un poco a esto de la pedagogía que me estabas preguntando inicialmente. Tu compañero me preguntaba el sentido de la pedagogía. Es pedagógica fundamentalmente porque hay una relación de sujetos y saberes mediados por una institución que en este caso, aunque no esté en las 4 paredes, la representa, ese sistema institucional, esa educación escolarizada llamada escuela. Por no decir que la pedagogía solo le compete a la escuela, ¿no? Pero en este caso es pedagógica también porque intenta recrear relaciones en el término del continuo llamado enseñanza-aprendizaje. Y en esa lógica es una investigación-acción pedagógica porque tanto mis muchachos como nosotros le metimos la mano y empezamos a escudriñar y a reelaborar y a resignificar, y nos dimos cuenta de que las fases de formación que habíamos planteado corresponden con la propuesta cualitativa, poco conocida, de la investigación-acción pedagógica, ¿no? Entonces, esas son cosas que le van llegando a uno, y Dios ha sido privilegiado, Dios me ha privilegiado mucho en mi cabecita,
porque yo esto lo había estudiado en la universidad hace más de 10 años. Yo me gradué en el 2005, ya estamos en el 2021. Yo dije, yo me acuerdo de Rafael Ávila Penagos hace 20 y tantos años hablándome de la investigación acción pedagógica y de Orlando Falsborda y la IAP y tales, y empecé a rebuscar, a resmatizar, y me di cuenta que sí, ¿no? Que en la existencia uno recobra los saberes y los debates que lo han venido formando. Por supuesto, también respondiendo a lo que ya fue mi proceso de formación doctoral, que es un proceso absolutamente revolucionario. Es un doctorado de la tercera cultura, ¿no? Y yo he tenido debates con mis compañeros en la Universidad Pedagógica muy fuertes, porque pues hay cierta añoranza tradicionalista, ¿no? Disciplinarista, que no voy a entrar a satanizarla, ni mucho menos, porque la universidad es eso, pluralidad. Y si en la universidad no existe la pluralidad de debate y de posibilidades, pues no estamos en nada, ¿no? Ahora, en su momento el mismo Albert Einstein lo demostró con sus planteamientos que dieron emergencia a la física cuántica. Hubiese querido él o no hubiese querido, se dio cuenta, ¿cierto?, que los fenómenos no son absolutos ni objetivables, sino que dependen del punto de vista del observador. Yo siempre me voy a quedar con esa lección de vida. Y eso me hace pensar que el paradigma en este caso es profundamente descriptivo, cualitativo, construido, ¿cierto? Resignificado con otros, pero además, como decía Orlando, al servicio de los otros, ¿no? Orlando Falsborda es colombiano, sociólogo colombiano, seguramente ustedes lo han oído mencionar con su IAP, decía que nosotros como maestros, como intelectuales de la cultura, no tenemos cabida ni sentido si no entendemos que nuestra labor es con los otros y para los otros. Entonces, ahí ha ido cobrando forma esa IAP. Muchísimas gracias, doctora. Magnífico, ¿eh? No, desde luego que era una de las respuestas que yo buscaba, porque fíjese que acá también en México de pronto es un poco difícil también luchar contra estas visiones tradicionales de la ciencia muy positivistas, objetivas, ¿no? Abrazo patriota en la revolución, justamente. Sí, y entonces, bueno, para quienes hemos trabajado esto acá en México también nos enfrentamos a ese problema, ¿no? De tener que convencer a mentes que ya están encerradas a veces en prejuicios, ¿no? Y es complicado, pero bueno, es parte del quehacer, ¿no? De impulsar un quehacer metodológico de este tipo, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Muy bien, antes que nada le voy a comentar algo que dice aquí Patricia Hurtado, dice, genial, ya decía yo que existía una conexión entre Angie y Astrid, el brillo de sus miradas y pasión al compartir las experiencias es ineludible. Eso claro. Lo dice Patricia Hurtado. Y después vas a ver la conexión con Jorge, nuestro maestro, nuestro papá pedagógico. Muy bien. Yo nada más quería insistir en una pregunta que hizo Omar con respecto a lo de las mediaciones tecnológicas, ¿no? Nos comentabas que entendías la mediación como un dispositivo y bueno, pues entonces, y dispositivo, por supuesto, no nada más en el sentido tecnológico, sino el dispositivo entendido como esa red, ¿no? Que se establece entre discursos, etcétera, ¿no? Al estilo Foucault. ¿Qué hacemos con esta propuesta que tú nos traes de la mediación? ¿Qué hacemos ante estas mediaciones tecnológicas? Y sí lo digo ya como tal, mediaciones tecnológicas, porque ahí hay saberes, ahí hay intenciones, ahí hay es decir, son dispositivos en ese mismo sentido Foucaultiano. ¿Cómo enfrentar o cómo contrarrestar a través de tu perspectiva, desde la perspectiva de la mediación que tú nos estás comentando, estas otras lógicas que tienen un gran peso en la sociedad además, ¿no? Ahorita que en este momento que nos estabas contando toda la experiencia que has tenido con niños de preescolar, de primaria, etcétera, pues uno se da cuenta lo maravilloso, la riqueza tan enorme que se puede encontrar en esos terrenos. Por supuesto, también hay lógicas muy potentes en el mundo. La lógica de la tecnificación es una lógica que es, primero, imparable. Sí. Va a ser imparable. Esto, por más que nosotros
postulemos cuestiones alternativas, es imparable y por lo tanto todas las sociedades se van a ir dirigiendo hacia ello, en mayor o menor medida. Es incluso las cuestiones materiales, objetivas de la sociedad ni siquiera van a ser una limitante. Pueden ser ahorita una limitante, por supuesto que lo son, pero eso no va a detener para que esta lógica encuadre a medio mundo. Entonces, ¿cómo ves cómo visualizas estas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, las posibilidades de trabajo con diferentes comunidades, con los niños, sobre todo de la primera infancia, y con esta otra lógica que en una cierta edad y en ciertas condiciones, sobre todo de urbanidad, está arrasando con todo lo que implica este tipo de alternativas. ¿Tú cómo visualizas eso? Y yo lo planteé esa pregunta más así como hacia dónde iría entonces esta propuesta que tú nos planteas. Ok. Esto me hace acordar de un maestro de la universidad, Chuchito, si me ve por ahí en Facebook, Chucho Duarte. Decía Chucho, la tecnología no es mala, Munar. La tecnología está, ¿cierto? Está ahí, son medios. Y como lo han sido muchos, ¿no? Y siempre Orlando Fals, todos estos maestros críticos, Freire y todos ellos, cuando hablan de la subversión en el mejor de los sentidos, hablan del uso que se le da a las cosas. Creo que por ahí está el asunto, ¿no? Efectivamente a nosotros la idea de dispositivo, que no es una idea que me agrade tanto, pero que es una idea propia de mi escuela normal y que he ido asumiendo y elaborando, está sustentada en Foucault en la medida en que es una herramienta, ¿no? Y es una herramienta que le permite a uno pensar, ver cómo visibiliza esas formas de pensamiento, de existencia y de organización de tiempos y escenarios, ¿no? Foucault lo ponía allí, ¿no? Todo en un tiempo y un lugar determinado. Y ahora en esta pandemia donde la realidad es tan difusa, ¿no? Hay que operar escuela, ¿cómo? Entonces la mediación se me antoja un dispositivo porque es un conjunto de elementos articulados. Los saberes de los chicos, sus sentires, sus formas de expresión y de comunicación mediadas por estrategias pedagógicas trabajadas con ellos, que finalmente van configurando unas subjetividades, ¿no? Los saberes también se van tornando en ciertas lógicas de subjetivación y que en esa lógica también forman un tipo de sujetos. Entonces, así como, eso es lo interesante de este ejercicio, ¿no? Es un bucle. Yo siempre hablé del bucle en la medida en que nosotros formamos o hemos venido formando a través de la mediación a los muchachos en este tiempo de pandemia y ellos a su vez forman a otros en ese ejercicio. Entonces aquí hay unas subjetivaciones que forman un determinado tipo de maestro, un maestro cuestionado por esta nueva realidad, un maestro que entiende que la posibilidad de agencia no solo es la tiza y el tablero y la presencialidad, sino que hay otras formas de saber y de construcción del saber que se pueden jugar en estos medios y que se hace uso de ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién va a ver algo de malo en el WhatsApp? O en el Facebook, ¿no? Pero ¿cuántos niños y personas que tienen acceso a datos pierden sus horas? Yo a veces me aculpa ahí a ratos viendo y viendo y viendo y viendo y consumiendo sin pensar en aquello que están haciendo allí, en su tiempo, en su espacio, en su vivencia, qué es lo que están aprendiendo. Y creo que la misma mediación nos plantea en ese bello principio de la incertidumbre una lógica para aprender a trabajar con esto. Y es cómo usamos estos medios para romper esas propuestas mágicas de la certidumbre, ¿no? Porque a veces todo nos parece inmediato, todo nos parece posible, dado y creíble, ¿cierto? Y si hay paros y si hay protestas es porque nos damos cuenta en realidad que eso no es cierto, ¿sí? Que ese celular de última gama que yo quiero, que esos tenis de última moda, que esa estética o esa lógica cultural que me ha permeado en donde me he visto de esta y esta manera, solo se adquieren a través de ciertos medios, ¿cierto? Y que no los tengo y que el Estado no me proporciona ni lo más mínimo educativamente hablando para tenerlos, pues allí vas rompiendo lógicas, allí vas generando el uso y la reelaboración o la resignificación de lo que pasa. Entonces, cuando trabajas a través de la pregunta, del inquietamiento, cuando usas los mismos materiales, ¿no? ¿Cuántos de ellos no ven los memes? Hay trabajos con memes, incluso. Les decíamos a los niños, bueno, ahora intentemos hacer un meme de tal cosa. Ellos hacían sus dibujitos y sus frasecitas. Y era interesante verlos porque están en procesos
primarios de expresión, ¿no? Obviamente no eran frases codificables, pero allí estaba su eslogan, su estilo y su visión de vida, ¿no? Entonces, cuando usted empieza a crear eso, porque finalmente, como lo ha dicho, nos ha rebasado, nos ha entronizado, ha echado raíces en nosotros mismos, tanto que un aparatico de estos ya entra a ser como un elemento más de nuestra corporalidad, pues hay que buscarle otras lógicas y otras posibilidades que no hagan que sigamos siendo serviles, ¿no? Que sigamos siendo alienados, sino que permitan de cierta manera, así como lo han hecho con nosotros y con nuestros discursos, ¿no? Ellos también lo han hecho, ellos a través de la industria cultural nos han colonizado nuevamente. Entonces nosotros, es quizá esa relación cíclica que hay que empezar a establecer y que hay que empezar a cuestionar. Yo lo ubico por allí. Y en esa lógica se me viene un concepto muy interesante que es el de Hannah Arendt sobre la humanidad, ¿no? Hannah Arendt tiene un texto bellísimo sobre la historia de la condición humana. Y yo pensaba en esta, cuando estabas formulando esta pregunta, pensaba cuando ella decía la vida contemplativa, ¿no? Se nos está volviendo contemplativa ya no porque nuestro Dios o dediquemos nuestro destino a nuestro Dios, sino porque la tecnología se ha vuelto algo así como contemplativo, ¿no? Es nuestro sistema de alimentación ahora, ¿no? Si no estamos viendo, si no estamos alimentando nuestra existencia con lo que pasa y con lo que circula, como que no nos hallamos, ¿no? Entonces la incertidumbre es muy bienvenida en esos procesos porque hace que uno se desubique a ratos y diga, ay, pero no todo el tiempo tengo que estar ahí metido, hay que mirar otras posibilidades, otras formas de entrarle al asunto, pero de otra manera, ¿no? No en la manera en la que me intenta colonizar o conquistar. Y la reflexión frente a los trabajos con la infancia, bueno, esta reflexión yo se la quiero hacer a todos los maestros. Yo vuelvo y digo, he sido una mujer absolutamente privilegiada porque he tenido la oportunidad de trabajar en todos los niveles. Yo soy egresada a una escuela normal y allí entonces mi primer ejercicio lo hago en primaria, ¿cierto? Luego entro a la universidad, egreso, trabajo con población carcelaria por mi título como psicopedagoga. Uno de mis maestros me da empleo generosamente y trabajo con jóvenes infractores privados de su libertad. Luego la universidad me llama, me dice, vea, usted se graduó con las mejores notas, tome una beca, venga, fórmese, haga su maestría con nosotros. Digo, listo, me voy. Y entonces entro a trabajar a la universidad, a formar maestros a nivel universitario. Sigo avanzando y me vinculo con Jorgito y con su trabajo en la maestría en educación. Entonces ya paso al siguiente nivel. Me voy a otras universidades a trabajar en otras maestrías en educación a nivel posgradual. Y mi esposo un día me dice, bueno, está muy chévere, es muy bonita tu experiencia, pero como todos tenemos que ir aterrizando y ir buscando, ¿no? Entonces estos eran trabajos como los de la modernidad, de 4 meses y iremos, de 4 meses y volvamos a mirar. Y me dice, ¿por qué no te presentas a un concurso como maestra del Estado? Y entonces mi título me daba para ser maestra de primaria. Y díganme ustedes, después de 5 años de estar trabajando con maestros a nivel posgradual, voy yo y aterrizo con un primero de primaria y tengo que enseñarles a leer y a escribir. Y vuelvo entonces, todos esos discursos que yo les daba a ellos, todos esos elementos que circulábamos se vienen contra mí y me dicen, ahora sí, a ver, alternativa, a ver, crítica, a ver, subvertiva, a ver, ¿qué? Bueno, empiecen a pensar. Y lo sufrí, lo padecí y lloré y sufrí y sudaba y lloraba con una compañera, me acuerdo como en Semana Santa, que es más o menos aquí en abril, ya están leyendo, están escribiendo, no lo puedo creer, era milagroso para mí después de haber estado formando maestros en este cuento. Entonces, la vida ha sido generosa conmigo al permitirme fortalecerme en los discursos, reinventarme, reelaborarme, decir, no, venga, esto que estaba diciendo es por acá, al chico hay que trabajarle desde la experiencia, desde el sentir. Freire toma todo el sentido, no solo en la educación de adultos, también en la educación de niños se ve en su lenguaje inmediato, en sus vivencias, y así lo pude experimentar. Y luego entonces paso a la normal, a formar maestros nuevamente, pero a nivel ya juvenil. Entonces yo digo, venga, la vida me está dando la posibilidad de rotar por diferentes niveles de formaciones para que yo empiece a pensar esto de la educación. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Por dónde se desentroniza? Entonces, bueno, bienvenida a esta oportunidad de trabajar la mediación y de darme cuenta que sí tiene mucho lugar con los chicos, con los pequeñitos, porque son ávidos de estimulación, ¿no? Y decía un maestro mío en psicología del desarrollo para el segundo semestre, lo que no se estimula no se genera.
y efectivamente ver a los niños, incluso a mi hija y a mi sobrina, que son niñas de 3 y 4 años, que también están en el preescolar, escuchando a su tía, escuchando los relatos que ella les compartía, los de los estudiantes, viendo que eran interesantes, asistiendo a clases porque ellas estudian en la normal, asistiendo a estos ejercicios, a estas mediaciones, pues me di cuenta que es muy funcional, que es cierto, que lo disfrutan siempre y cuando les permita a ellas hacer, ¿no? Y que no sea un asunto tan directivo y que no sea un asunto como tan restrictivo, sino que ellas puedan irse explorando. Entonces, ay, sí, el profe me dijo que el mono, pero miren, es que el mono puede hacer esto y yo le puse esto otro y esto otro. O sea, permitirle al otro ser en aquello que yo le propongo. Yo lo dejaría allí. Creo que la mediación sí es una posibilidad para la expresión, para la significación. Y esto de la incertidumbre sí que me ha cobrado duro. Y lo he venido viviendo en el doctorado. Entonces, si yo empiezo a hacer un relato de mi historia, es incertidumbre 100%. Entonces, uno debería aprender a vivir en eso, a moverse, a no estar tan quieto y como tan cómodo en algunas cosas. Creo que he tenido la posibilidad de estar en diferentes lugares de formación. Es por eso, porque la incertidumbre lo ayuda a uno a pensar. Eso sería. Pues muchísimas gracias, doctora. Muchas Sí, gracias. muchas Excelente gracias. experiencia, excelentes las intervenciones y todo lo que nos has compartido. La verdad es de una riqueza enorme. Muchas gracias. Sí. Últimos comentarios para ir cerrando. Daniela Saldarriaga dice, gracias, doctora Astrid. La mediación pedagógica, todos los métodos y su pasión por lograr el aprendizaje significativo y el disfrute de sus estudiantes es admirable y motivador, ¿no? Después, Patricia Hurtado dice, maravilloso el ser a esa edad, me imagino que habla ahorita de los pequeñitos en los que usted hace referencia, sí, nivel preescolar y primaria, es una perfecta esponja que todo lo absorbe. Sara Reyes tiene un hilo como de 3, 4 comentarios. Yo le preguntaría a Sara Reyes si le gustaría plantear sus comentarios de una manera muy breve, a viva voz, porque tiene un hilo como de 4 comentarios. No sé si Sara Reyes. Sí, claro que sí, Omar, gracias, doctora. A mí este último cierre me pareció fabuloso. Una forma de presentarse desde la experiencia y lo que ha vivido, porque generalmente cuando presentamos a nuestros conversadores, hablamos de los títulos o producciones de libros. Me pareció fantástico, que desde la experiencia cada uno de los conversadores que exponen se presenten diciendo y pasé esto y con esa emoción que va uno contando en la formación docente, ¿no? Eso es algo que para considerar en próximas conversaciones, porque siempre decimos, está el doctor fulano con el título tal, con tal y todo esto, ¿no? Y así como lo fue diciendo, así es, desde la experiencia, desde la acción concreta que realizó usted a través de toda su formación docente. Y bueno, el cuestionamiento es aquí que hemos observado también en nivel preescolar, que a niños de cierta edad no les gustan los títeres. O sea, hay un momento y hay una etapa en que hemos observado que no les gustan los títeres, les dan miedo, no tan solo los payasos, no, el títere que se maneja. Y cuando se llega y se presenta, porque cuando él lo construye es otro proceso de creación, es otra la mediación y el trabajo que se da. Entonces, si ha observado algunos de estos detalles, o llegan y ya se les da el títere, el muñeco hecho, ¿no? Eso es algo que hemos venido observando, no en todos, hay una cierta edad en lo que se familiarizan con esto, con este tipo de mediación ¿no? Es todo. Pues muchísimas gracias, Sara Reyes. Pues ya con esto estaríamos concluyendo. Antes de que el compañero Pollux nos haga el honor del cierre y la despedida formal del evento, unas anuncios muy breves. En el chat de Zoom, de aquí de esta sesión, se compartió el link de nuestra página de Facebook. Ahí va a quedar guardada el evento de hoy con la doctora Astrid. También los eventos que se han transmitido en vivo, ahí los podrán encontrar. También en esta página de Facebook se están anunciando de manera permanente las mesas que nosotros como red organizamos. Les pedimos que estén atentos porque se vienen temas bien interesantes. Nuestra próxima mesa, que es dentro de 15 días, estará participando nuevamente la doctora Angie Benavides con el doctor José Posadas.
¿no? Y Jorge, gracias por la corrección, perdonen por la equivocación. Y Aníbal, y no recuerdo ahorita el apellido del compañero Aníbal, pero bueno, va a ser un conversatorio también colegas de Colombia, ¿no? Y si doctora Astrid pudiera también estar acompañándonos en eso, sería fabuloso, ¿no? Sería fabuloso. Le hacemos la más cordial invitación, ¿no? Ahora sí, va a estar con nosotros, ya lo hemos anunciado, Daniel Suárez, para seguir hablando sobre el método, bueno, no método, el enfoque biográfico que ya ahorita traía a colación Gabriel, el 27 de septiembre, y también estará con nosotros Jorge La Rosa, ya lo hemos anunciado, el 11 de octubre, ¿no? Ese es un lindo concepto de dispositivo. Sí, vean, eso, exacto, ¿no? Bueno, ahí estaremos anunciando en nuestra página de Facebook para que estén atentos, ya les estaremos indicando los eventos y algunas cuestiones y los pormenores. Compañero Pollux, ahora sí, para el cierre y despedida de esta mesa, muchas gracias. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos han seguido, a todas y todos. Las propuestas tan frescas, tan vivas, sobre todo en expresión, siempre se agradecen porque es algo así como una reforestación, porque si algo ha pues borrado la vida, sobre todo de la universidad, es el academicismo. Y esta presentación de nuestra invitada nos ha traído a colación que educar para la vida es siempre una de las más lindas consignas que en todo ámbito educativo debemos de adoptar, y que pues el pensamiento único, ya que habían hablado hace rato de campos de lucha y de ver la escuela como un espacio también de poder siempre abogar y defender la vida dentro y fuera de la escuela. Entonces, esta alternativa, la mediación, vaya que representa una forma para reencontrarnos, porque pues la red siempre puede considerarse como una forma de unir esfuerzos, y que sobre todo tenga una perspectiva latinoamericana es también por demás hermoso, es agradable. Que comencemos nosotros a conectar conceptos y prácticas a partir de apreciaciones propias, intereses, subjetividades, es por demás fructífero. Así que a nombre de la red quisiéramos agradecer a nuestra invitada porque esta propuesta rigurosa, esta propuesta viva, esta propuesta que nos muestra que el disfrute de aprender no se puede excluir por nada del mundo, ¿no? Porque si ha hecho algo la pandemia es apartarnos, cada quien en nuestros espacios, apartarnos como profesores, como docentes, como directivos, y la intención de crear lazos, de crear vínculos, es algo que no se nos debe de olvidar. Regresemos o no a la presencialidad, ¿no? Porque la creación y la recreación de los lazos es algo que se genera en colectivo, en comunidad, ¿no? Como bien lo ha recordado nuestra invitada con Freire, no es posible, ¿no?, salir uno solo de la pandemia, sino más bien todos en colectivo, todos en comunión y todos apoyándonos a nosotros mismos, ¿no? Quisiéramos agradecer mucho a nuestra invitada por ello y también agradecerles a nuestro auditorio que ha estado presentes en esta hermosísima tarde, noche, mañana, dependiendo de dónde nos estén viendo, y agradecerles además a nuestra invitada. Entonces, que tengan una excelente tarde y nos veremos para futuras reuniones. Y así como recibimos a la doctora Astrid, pues despidámosla también, por favor, abriendo micrófonos y regalándole un fuerte, caluroso, gran aplauso por todo lo que ha aportado el día de hoy. Gracias, doctora Astrid. Gracias, muchísimas gracias, Astrid. Gracias. Muchas gracias. Y buenas noches a todos y todas, ¿eh? Los esperamos en las próximas veces que ya nos anunció el maestro Mar. Hasta luego. En la próxima emisión.